Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar esta anteúltima clase del seminario de este año con el tema El ocaso de la sublimación. Antes de eso, vamos a pasar los avisos parroquiales consabidos. La próxima clase es el 17 de noviembre y va a tener como título Vigencia del psicoanálisis. En esa clase, para conversar en esa clase van a estar invitadas Alejandra Gleis, Gerardo Arenas y Pablo Russo. Pero antes de ese lunes 17, el sábado 15 están invitados, y esperemos que estén ya anotados o lo hagan a la brevedad, es la 15ª jornada de enlaces que va a comenzar a las 8:30 de la mañana con invitados, mesas simultáneas, shows en vivo, lo que ustedes gusten. Va a estar muy buena, hay presentaciones en las mesas simultáneas, este, con unos lindos nombres que han puesto a las salas y demás, así que bueno, están invitadísimos. Para esta clase, el ocaso de la sublimación, vamos a trabajar, bueno, quien les habla, que voy a hacer primero la lectura del texto que funciona como argumento. Adriana Tirkiel, que es integrante del departamento, va a presentar un trabajo viñeta, donde se va a trabajar la serie que fue difundida. Y tenemos el gusto de que nos acompañe para comentar una querida amiga, Nora Capelletti, que es miembro de la EOL y de la MP y es integrante del Departamento de Arte y Psicoanálisis, que es un departamento del ICDEVA. Así que bueno, sin más, me doy la palabra a mí misma y comienzo con el texto. Eh, para pensar el ocaso de la sublimación, propongo un recorrido por el concepto. Tal vez no sea de las cosas más divertidas porque es como bastante conceptual, pero me pareció que para poder conversar sobre el tema, por lo menos a mí me venía bien despejar un poco teóricamente la cuestión. Es probablemente la sublimación uno de los 7 textos de la metapsicología de Freud que no se publicaron. Esto está en un comentario de Strachey antes de Pulsiones y Destinos, creo, ¿no? Que si van a ser 12, se publicaron algunos, 7 no, de esos 7, 5 se saben los títulos, que están todos ahí, y de los otros 2 no se sabe el título, pero se supone que eran la sublimación y la proyección. Igual me pareció muy interesante porque el tema es enigmático y me resonó un poco a qué hubiera dicho Lacan en el seminario de los nombres del padre si hablaba del padre, ¿no? Como algo que queda ahí siempre una especie este, de imposible de decir, de imposible de definir, ¿no? Sin embargo, a lo largo de toda la obra, en distintas oportunidades, Freud, lo mismo que Lacan y Miller, se refieren a ella. También tenemos, y me tomo esta licencia, la definición del diccionario de sublimación, que por un lado, en física, es una transición de una sustancia de estado sólido a gaseoso, sin pasar por el líquido, que sería descongelar un cubito y después hacerlo evaporar. En este caso, puede ser la sublimación estoy investigando, esto es, por ejemplo, lo del hielo seco, que es sólido y pasa a gaseoso. Y había otro, el yodo también, pero ahí no les puedo dar el ejemplo porque desconozco. Sería como un sinónimo de volatilizar. También con este mismo procedimiento se llama sublimación a un estampado, una forma de estampado en tela. Sí. A la vez también otra acepción que da el diccionario, es engrandecer, exaltar, elevar a un estado superior. En todos los casos, y también en mm, ¿cómo decir? En la elaboración que nosotros vamos a trabajar desde el psicoanálisis, siempre hay una transición, hay un cierto movimiento y una elevación a un estado superior, ¿no? En el seminario 11, Lacan dice algo que me resulta interesante. Dice que la sublimación
es una satisfacción de la pulsión y además sin represión. Lo cito, dice, en otros términos, en este momento no estoy copulando, dice, les estoy hablando, y sin embargo puedo alcanzar la misma satisfacción que copulando. Ese es el sentido del asunto. Debido a esto, se tiene uno que preguntar si efectivamente se copula cuando se copula. Bueno, no me voy a referir a esta segunda parte de la cita, sino que vamos a la sublimación. Siguiendo a Freud, hice como un rastreo de distintos textos y demás, y voy a tomar uno muy temprano, del año 1897, cuando, elucidando la estructura de la histeria, le dice en una carta a Fliess que la histeria reproduce escenas que obtiene de manera directa o de fantasías, que son edificios protectores, sublimaciones de los hechos, embellecimiento de ellos y sirven para autodescargo. Es decir, en estas fantasías hay sublimación, hay defensa, porque lo nombra como protección, y también hay satisfacción, pues dice que sirve para la descarga. En Tres ensayos, 1905, dice que es una idealización de la pulsión. Tomo esto porque le quiero comentar, digamos, no hay una conclusión para anticiparles, spoilearles que no es que después vamos a decir es tal cosa, porque incluso recién en la previa, unos minutitos, estábamos conversando y es un término escurridizo que puede tener distintas acepciones o modos de pensarlo, aún en la teoría, y que tal vez ninguno deja de ser válido. Pero por eso requeriría, qué sé yo, como cuando uno hace una investigación, bueno, considerándolo de tal manera, podría ser tal cosa. Tampoco en eso vamos a encontrar 100% una definición precisa, pero por lo menos uno ubica desde dónde lo está tomando. Bueno, entonces, dicen Tres ensayos que es una idealización de la pulsión. Si bien luego la diferencia de esta, porque la idealización tiene que ver con la envoltura del objeto y la sublimación es una desviación de la libido de objeto respecto de lo sexual. Entonces, no es lo mismo idealización y sublimación. En un caso hay una envoltura ideal del objeto y en el otro se desvía. Esto sucede en el ámbito colectivo y también en lo individual. La cultura y sus creaciones se realizan a expensas de emociones sexuales infantiles cuya energía fue desviada del uso sexual y aplicada a otros fines. Esta desviación y su orientación hacia metas nuevas está tomado casi textual de Freud, dice, un proceso que merece el nombre de sublimación da poderosos componentes para los logros culturales. Y es a lo que atribuye el fundamento del malestar en la cultura. Habría que pensar, si es sublimación y no hay represión, eso no implicaría por lo menos como lo lee Freud, este elemento de malestar por la renuncia pulsional. ¿No? Es decir, si sublimáramos más y mejor, no habría la represión. Sabemos igual que la razón del malestar es estructural e ineliminable, es la ausencia de relación sexual, para decirlo rápidamente. Lo mismo sucede en el desarrollo del individuo a partir del periodo de latencia. La sublimación se produciría cuando las mociones sexuales de la infancia, que son inaplicables, ustedes disculpen que haya sido tan textual con Freud, pero lo volví a leer y me parece tan maravilloso como el tipo lo dice que, bueno, disculpen. Pues las funciones están diferidas, pues son inaplicables, las funciones de reproducción están diferidas y son perversas. Esto es, partirían de zonas erógenas y se sustentan en pulsiones que por el desarrollo del individuo solo provocarían displacer. Por eso suscitan fuerzas anímicas contrarias, las mociones reactivas que construye para una eficaz sofocación. Esto también contribuye a la formación del carácter, que es el resultado, dice Freud, de la constitución innata y de lo vivenciado. Es producto del material de las excitaciones sexuales y pulsiones fijadas desde la infancia y de otras adquiridas por sublimación
y de construcciones destinadas a sofrenar las mociones perversas e inaplicables. En las 5 conferencias sobre psicoanálisis, 1909, si son de 1909, indica que el rechazo del deseo patógeno puede ser guiado hacia una meta superior y por eso exenta de objeción, lo que se llama sublimación. Es decir, puede tener este destino de ser elevado y entonces es inobjetable. El yo no se pondría atento, como explica Freud al principio, o podría ser reprimido. Pero este mecanismo es automático y por eso más deficiente para lograr el dominio. Entonces, no bloquea las mociones infantiles de deseo, sino que les propone una meta superior, no sexual, permutando la meta sexual por una más distante y más valiosa socialmente. Es uno de los destinos de la pulsión, como dicen Pulsiones y Destinos, ¿no? La sublimación es uno de esos destinos, que puede ser considerado también una variedad de la defensa contra ella, ¿no? El destino es un modo de defensa contra la pulsión. Uno podría decir que todo lo que hacemos es una defensa frente al goce, digo, todos los armados humanos, ¿no? En el yo y el ello la explica como una transposición de la libido de objeto, el libido narcisista, que conlleva una resignación de las metas sexuales, una desexualización y por lo tanto una fuerte sublimación. Subrayo esto de desexualización porque Lacan, en el párrafo siguiente se los voy a contar, discrepa en esto y lo plantea claramente. Un subtítulo es Lacan y el padre sublimado. En Los complejos familiares, un texto temprano de Lacan, él reconoce, y acá me parece que se pone interesante porque saca la sublimación, se corre de lo sublime, ¿no? Reconoce la forma más eminente de la sublimación en el padre. Dice, la imago del padre, que es toda ella sublimación con respecto a la satisfacción del deseo, está cargada de funciones ideales e idealizantes. Este modo de considerar el Edipo nos hace pasar del otro materno mortificante al otro sublimado. Este momento del Edipo, segundo tiempo, proporciona el prototipo de la sublimación, tanto por el papel de la presencia enmascarada de la tendencia, es decir, de la emoción pulsional, está enmascarada, como por la forma en que reviste el objeto. El Edipo freudiano está centrado por Lacan sobre una prohibición destinada a elevar y a sublimar. Impone la prohibición del goce para permitir que se acceda a él de un modo legítimo. En el seminario 4 explica, me parece muy linda, que la sublimación es una tendencia que se dirige a objetos distintos de los primitivos. Objetos más elevados, no se trata de neutralización o deslibidinización de la libido. Lacan hace toda una cosa, de la desexualización de lo sexual, la deslibidinización de la libido, hace una especie de burla de esto, ¿no? Digamos, es pulsión sexual, es libido, que encuentra otro destino, otra meta. Otro subtítulo es La cosa, los objetos y la palabra. En el seminario 7 trabaja fuertemente allí Lacan la sublimación, pero no es el único ni el último texto sobre eso. La sublimación es definida como elevar el objeto a la dignidad de la cosa, que Miller reconoce como uno de los envoltorios de la extimidad. Elevar el objeto se refiere a cualquiera. Los objetos de la sublimación son variables, se suceden en el tiempo, según la moda. Esto no quiere decir, dice Miller, que sea una operación digna. A veces, dice él, es una operación profundamente deshonesta, porque estos objetos permiten engañarse sobre Das Ding, colonizar con sus formaciones imaginarias el campo de Das Ding. Entonces, Das Ding, la cosa, el goce innombrable e imposible, la sublimación, digamos, estos objetos permiten colonizar, estar en ese campo, como participar de eso
del campo de la cosa. Por eso no es una finalidad del análisis la sublimación, que no terminaría si logra sublimar, porque sería prometer que se convierta en un señuelo. Más bien, como señala Miller en el Uno Solo, es una práctica sin ficción de la verdad, sin la ficción de los universales. Él dice, es una práctica desublimada. Lo que ocupa el lugar de Das Ding puede ser la madre, la ciencia, los objetos de la sublimación, algunos objetos tomados del principio de placer, objetos imaginarios que se trasladan a ese lugar, dice Miller en El partener síntoma. La ley moral y la ciencia son elementos simbólicos en los que se transfiere algo del lugar del goce junto a la potencia ligada a ese lugar. Pero también el vacío, la función del padre y la dama del amor cortés, la mujer transferida al lugar de la cosa. Los objetos de sublimación vienen de lo imaginario y son transferidos al lugar del goce. Y uno podría preguntarse en línea con, seguramente, bueno, lo va a trabajar Adriana y lo va a tomar Nora, y si la voracidad por el dinero, la fama, serían formas de sublimación, uno los podría considerar sublimación. La sublimación deja de ser un problema ya en el seminario 7 para ser considerada un goce de pleno ejercicio, a partir del momento en que lenguaje y goce van juntos, que el significante es causa de goce. A falta del goce de la relación sexual, tenemos el goce de los universales, de la comunicación, el goce comunitario, lo que implica cómo nos situamos del otro. Vuelvo a la cita de Lacan que tomé al principio. Estoy hablando y obtengo la misma satisfacción que copulando, ¿no? Así, el discurso de una comunidad, al que Miller atribuye la función de nombre del padre, la rutina, las costumbres, pueden funcionar para cubrir la ansia de la ausencia de relación sexual por medio del significante. Yo me preguntaría, ¿qué discursos o pseudodiscursos taponan esa ansia? ¿Y cómo? ¿Sí? Cualquiera sea el discurso, tiene el mismo efecto y la misma relación con, con la ansia, ¿no? Con esta condición, Lacan puede decir, más o menos, que la sublimación, esto lo trabaja Miller en El partener síntoma, página 168, dice que la sublimación reside en la función de la palabra. Entonces ahí cambia nuestra perspectiva de lo sublime, elevado, el artista o no artista, ¿no? Porque, digamos, siempre la cuestión es, bueno, hablamos Joyce el síntoma. Bueno, Joyce, pero Joyce escribía. Entonces, ¿qué queda para los que no sabemos hacer ninguna cosa así extraordinaria? Entonces, si la sublimación está en la función de la palabra, ya es otra cosa. Ya esto abre un campo muy amplio. Y que es goce, al igual que la función misma de la palabra. Se trata de lo que Freud denominaba proceso secundario. Para él, la realidad psíquica se ve obligada a plegarse al deseo inconsciente. Los procesos secundarios dirigen o desvían los procesos primarios hacia lo que Freud llama finalidades más elevadas y que después llamará sublimación. Lacan lo explica demostrando que es necesario hacer pasar las categorías del registro imaginario a lo simbólico. Se trata de negarlas como tales para darles un estatuto sublimado en el orden simbólico. Es decir, es como se explica por qué el pasaje al orden simbólico ya es una elevación del orden imaginario. Otro subtítulo, no quedan muchos, ya casi llegamos. Sustituciones, satisfacciones, nada es sin goce. 3 ensayos tenemos la noción de que la sublimación se caracteriza por el cambio en los objetos o la libido, no por medio de un retorno de lo reprimido, no indirectamente, no sintomáticamente, sino de una forma directamente satisfactoria. La libido sexual
halla su satisfacción en los objetos que están socialmente valorizados, en tanto el grupo puede dar su aprobación. En Freud siempre está esto de el reconocimiento social, que también es un interrogante, porque puede no serlo, digamos, en Lacan, posteriormente, no necesariamente, digamos, hay algo en esto, digamos, lo que se hace con el propio goce, que puede ser sublimatorio, aunque no tenga una utilidad, o el elogio social. Lo que me parece interesante de esto es remarcar que de lo que se trata es que es un tratamiento que no es el tratamiento del retorno de lo reprimido, ¿no? Por eso me parece que esto no lo podría pensar más en relación a, digamos, con un goce no negativizado, un tratamiento de un goce que no es, bueno, represión, retorno de lo reprimido, sustituciones y desplazamientos. Esto es como funciona la neurosis, por lo menos. No es lo mismo en este sentido. No es el tratamiento del retorno. La sublimación se nos presenta como diferente de una economía de sustitución, que es la que habitualmente satisface en la pulsión como reprimida. No es vía el retorno, es en la posibilidad de satisfacción diferente de su fin, entre comillas, natural, porque cuando está planteado la pulsión sexual se tiene que desviar, o Lacan dice no estoy copulando, se está tomando, parece que aún para ir en contra de eso, se está tomando lo que sería en el sentido más común, la pulsión sexual se satisface en el encuentro sexual. En esta manera de pensarlo, y esto es muy temprano en Freud, ya, marca claramente la diferencia entre la pulsión y el instinto, y la sexualidad humana inseparable de él no hay relación, que permite las distintas formas que cada uno podrá encontrar como respuesta. El goce subsiste en la sublimación, no es que se elimina. No hay represión, dice en el seminario 9, no hay represión, no hay borramiento, no hay siquiera compromiso con el goce. Hay paradoja, hay desvío, es por vías en apariencia contrarias que el goce se obtiene. No es inhibida la finalidad sexual, es decir, es sexual. Se trata, esto está en el seminario 14, se trata de la pulsión sexual, la satisfacción es reencontrada sin ningún desplazamiento, presión, defensa o transformación. Dice Miller en algo que solo lo voy a mencionar porque no voy a entrar en este tema, Nora va a tomar algo después, así que conversaremos sobre esto, pero es muy interesante. Miller dice en la nota paso a paso que está en el seminario 23 que a menudo Lacan nombra la sublimación como Aufhebung, es una operación de tachadura y ascenso, que en Joyce en síntoma lo nombra Escabel. Entonces ahí tendríamos, bueno, otra vía para conversar y estudiar, que sería la relación, sí, no, más o menos, como entre la sublimación y el Escabel. No voy a entrar en esto, un poco una cita de Eric Laurent que es preciosa, que se las diría solo para agregar a la confusión, pero lo voy a dejar para la conversación mejor. El discurso de la época rechaza los caminos mencionados en general de la sublimación, ¿no? De decir, bueno, formas de sublimación o formas de tratamiento del goce que no sean el encuentro con el objeto, ¿no? Lo característico de la época es eso. Yo puedo acercarme y obtener, puedo tener el objeto de satisfacción. Tal vez uno en las adicciones lo encuentra desde modo más sencillo de ver, pero es de diversas formas. Y todo lo que se oponga es rechazado. Es una época que no hay, ¿cómo decir?, impedimentos para el encuentro sexual. Sin embargo, muchos periódicos informan que la gente, especialmente los más jóvenes, tienen menos relaciones sexuales. No podríamos decir que subliman o dan otros destinos de las pulsiones, excepto como la mudanza del contenido, la transposición del amor en odio, tal vez es lo que, por lo menos de los destinos pulsionales que plantea Freud. Sin embargo, sabemos que la pulsión no ama ni odia, solo busca satisfacerse autoeróticamente.
En un primer momento, de acuerdo a la serie placer-displacer, así lo explica Freud, lo que causa displacer es considerado ajeno y rechazado, y lo que causa placer pasa a formar parte del yo originario. Así, el discurso de la época, las redes y todo esto que ya hemos trabajado en otra clase, genera la proliferación de diminutos yoes engrandecidos con el lenguaje reducido al insulto y el odio y el rechazo como valor, donde el otro es solo en quien satisfacer eso peor de cada uno, humillándolo, martirizándolo, abusando de él y matándolo, tal como trabaja Freud en El malestar y Lacan en Seminario 7. Allí no hay lugar para el amor, como veremos en el trabajo de la serie, en cualquiera de sus formas y objetos, cada uno a solas con la pulsión de muerte. Sin embargo, siempre quiero pensar que hay un sin embargo. Como decía Marechal, de un laberinto se sale por arriba, nos quedará pensar cómo. Y le paso la palabra a Adriana Tirquiel, integrante del Departamento de Enlaces, también del módulo de arte y, bueno, y otras cosas más. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Comisión de Enseñanza por invitarme a participar de esta clase, que siempre es una alegría poder pensar con todos ustedes. Yo, un tema difícil, titulé a mi trabajo La sublimación, un problema inconcluso. Ale ya habló de la sublimación. Me parece como muy interesante toda la introducción, así que yo me voy a centrar en el ocaso de la sublimación, como es el título de esta clase. El ocaso de la sublimación en la cultura contemporánea podría pensarse como la pérdida del mecanismo de sublimación. La sublimación, como la capacidad de desviar la energía sexual hacia fines socialmente valiosos, pierde su fuerza, y la cultura ya no exige un desvío pulsional, sino que promueve una satisfacción directa e inmediata, es decir, el goce sin mediaciones. Este ocaso coincidiría con lo expuesto en el malestar en la cultura. Dice Freud que la cultura se sostiene gracias a la sublimación de las pulsiones. La sublimación sería el fundamento de la civilización y se apoya en una renuncia pulsional. La pulsión se sublima en forma parcial, o sea que una parte se satisface, como decía Ale, en forma sexual. Las pulsiones que no se someten a la represión mantienen su fuerza para ser destinadas a metas socialmente valoradas y aceptadas, como el arte, la ciencia u otra actividad intelectual. Si la cultura ya no impone la represión necesaria para sublimar, desaparece la producción de valores simbólicos duraderos, y en lugar de esa operación simbólica, el goce consume. El vacío no se bordea, sino que se llena con objetos y mercancías. Sin sublimación, el sujeto reprime o actúa la pulsión a modo de violencia y goce sin mediación. Freud veía una función civilizatoria en la sublimación que permite sostener el lazo social. La sublimación no elimina el malestar, lo reformula. El precio del lazo social es la renuncia al goce inmediato, y la cultura ofrece a cambio valores, ideales, belleza, que cuando pierden su fuerza, la sublimación se derrumba y cae. Miniserie Los favoritos de Midas. Esta miniserie, ambientada en el Madrid actual e inspirada en una historia de Jack London, propone exponer los valores de un heredero del grupo empresario Malvar, un tal Víctor Genovés, muy reconocido en el ámbito de la comunicación.
Su diario juega un papel clave en esta historia. La serie gira alrededor de varios personajes. Víctor Genovés, el empresario, Mónica Báez, la periodista, el inspector Conte y María José, empresaria, y otros que van apareciendo en la serie. El diario de la empresa Malvar se llama Observador Nacional. La trama inicia con una nota de chantaje anónima a Víctor Genovés, en la que se lo intima a que venda sus acciones hasta recaudar 50 millones de euros y que en caso contrario se le advierte, sin escrúpulos éticos, que morirá una persona elegida al azar y que solo él podrá salvarla. La nota, siempre anónima, concluye con la frase: se despiden los favoritos de Midas. En algún episodio se observa una situación violenta en las calles, una revuelta que se extiende por toda Europa. Entre esos acontecimientos, Mónica, la periodista, es llevada encapuchada a Siria como reportera de guerra y un líder político le revela que colabora con un régimen criminal desde hace 28 años, que quiere admitir su responsabilidad y denunciar que uno de los principales bancos de España, el Banco Industrial de Madrid, lo financia y que el gobernador de su país obtiene beneficio por la venta de armas. Luego le expresa: no puedo seguir mirando para otro lado. En una fiesta auspiciada por la empresaria María José, ella comenta que la existencia misma de los países son un problema que sería bueno eliminar. En cambio, dice, las empresas son máquinas hermosas sin ideología. Dice, hay que aprender a navegar con la corriente. El rigor científico, la verdad y la justicia no tienen sentido. Y dirigiéndose a Mónica le dice: disfruta, amiga, mientras dura la fiesta. En ese evento estaban Víctor y Mónica. El periódico, todo esto va pasando porque es una serie y van pasando un montón de acontecimientos uno tras otro. El periódico publica la historia acontecida en Siria, lo cual genera muchos disturbios, por lo que el directorio del grupo intenta destituir a Genovés. Este recibe una ayuda anónima inexplicable. En realidad era una ayuda de estos favoritos de Midas, cuando intentan relevarlo de su cargo de director, pero finalmente puede permanecer en su puesto. Víctor se enamora de Mónica y tienen un romance que en un primer momento ella rechaza, aduciendo que es su jefe. En los primeros capítulos, Víctor se muestra preocupado y conmovido por los asesinatos. Pese a los repetidos chantajes en diversas cartas lacradas, Genovés no paga, y lo que en un principio fue una extorsión pronto se fue convirtiendo en asesinatos imposibles de dilucidar como tales. La culpa de Víctor supuestamente aumenta ante la suma de muertes misteriosas y siente que todo se desmorona. Paralelamente, grandes protestas saturan las calles de Madrid y Víctor, la supuesta víctima, está atrapado en una encrucijada que afectará su fortuna, sobre todo sus afectos, tiene un hijo de 10 años, su amor y sobre todo su dinero. Cuando le confiesa a Mónica la extorsión de los favoritos de Midas, ella lo insta a cuestionarse acerca de su posición y del valor que representa para él la empresa, la pareja y su hijo. Mónica, en medio de todo esto, entrevista a un empresario que dimitió, un rey Midas retirado,
y que se deshizo de gran parte de su fortuna ante similares amenazas como a Víctor. No puede explicar claramente el motivo, pero aclara que vive tranquilo, que la presión siempre existe y que poseer una fortuna te coloca en una realidad que todos quieren y que el dilema es: o te deshaces de la fortuna o te haces el hijo de puta más hijo de puta. Aparece el inspector Conte, un policía obsesionado con estos crímenes camuflados como accidentes. Al no lograr dilucidarlos, renuncia a su puesto, pero continúa investigando el caso. Le plantea a Víctor que los favoritos son como una logia, un virus que se expande, que podrían ser miles y que probablemente se extendió a muchos de los órganos de la sociedad. Comte en un momento dice que había pensado en matarlo para evitar muchas más muertes, en matarlo a Víctor, ¿no? La periodista comienza a dudar de los dichos de Víctor y se aleja de él. La miniserie da un giro cuando una voz en off le dice a Víctor: debes sentirte como el rey Midas, aquel personaje de la mitología que al recibir la concesión de un deseo pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Su deseo finalmente suponía su propia muerte, por lo que el rey Midas rectificó y suplicó que le sea retirado el don y pudo seguir viviendo. Ahora sigue diciendo la voz en off. Pregúntese, ¿es usted capaz de morir por su dinero? El mito del rey Midas trata del pedido de transformar en oro todo aquello que toque, alimentos, objetos y su hija. Midas suplicó y rogó a Dionisio para que revirtiera el fatídico don, que se convirtió en una maldición, otorgándole sufrimiento y angustia. Le preguntaron a Genovés, esa voz en off, si es capaz de morir su dinero, y a diferencia del mito, de lo que sí fue capaz es de asesinar por dinero. La serie muestra a Madrid tomada, en vigencia de la democracia, una sociedad dividida que mantiene una situación injustificable de violencia. En un reportaje a Mónica, ella habla de la revuelta como síntoma y no como problema. Dice que la sociedad cruza líneas rojas y no protestar es una toma de posición. Está mal callarse, no querer ver y no poder decir no. En la siguiente carta le exigieron implícitamente a Víctor Genovés que mate a esa persona en un parque para concluir con el chantaje. Pregonan que son el futuro y lo inevitable, lo real. Genovés claudicó, accediendo a lo finalmente solicitado por los favoritos, sin culpa y sin escrúpulos. Los favoritos le hacen saber que el trato, luego del asesinato, ¿no?, que cometió, le hacen saber que el trato y la extorsión llegaron a su fin. La llama Mónica y le dice: he pagado. ¿Cuánto puede un hombre ignorar su culpa y perseguir el dinero y el poder? Víctor comienza, dice él, a recuperar el control. Funda un conglomerado de líderes con María José, esta empresaria, llamado DOPA, lo inevitable. En una última carta, los favoritos le advierten a Víctor de la investigación de Mónica en su contra, que lo denunciaría por asesinato, y le preguntan si él sería capaz de deshacerse de ese lastre. Ese lastre vendría a ser Mónica con lo que estaba escribiendo, ¿no? La serie concluye con la muerte de Mónica, mostrando a Víctor Genovés ingresando en un auto en el que alguien ignoto lo espera, dándole la bienvenida a la hermandad de los favoritos de Midas. El empresario genovés, como supuesta víctima de los favoritos, finalmente muestra que es un canalla capaz de sacrificar
todo lo que se interponga con sus objetivos, sin ética alguna y a cualquier costo, eliminando al otro sin pudor para pertenecer a ese grupo anónimo selecto y poderoso. Fue capaz de matar a una persona antes que pagar a los favoritos del rey Midas lo que ellos pidieron, incluso de matar a la mujer que supuestamente ama y de comprar, esto no lo aclaré, pero además compró a la madre de su hijo y se quedó con la casa y con el hijo donde la madre vivía anteriormente con él. Los que buscan justicia y tienen ética son asesinados, como Mónica, o neutralizados o silenciados, como Comte, el policía. Me pregunto qué tipo de convicciones son las que tuvo Víctor alguna vez. Transformar todo en oro como solicitó el rey Midas ahoga y mata. Es un goce sin fin y sin límite que no tiene freno. Es la dictadura del plus de gozar. El rey Midas abdicó. En cambio, el mercado actual ofrece supuestas soluciones como la de gozar hasta reventar, con la premisa de que nada es imposible, todo vale. El dinero como una esclavitud vivida como libertad. Se trata de una identificación con el amo capitalista que lleva a lo peor. El dinero es un significante sin significación que mata todas las significaciones. Eso lo dice Jacques Alain Miller en La crisis financiera. Cada quien establece una relación con este significante a partir de su propio programa de goce. El sujeto se convierte en víctima y victimario, consumidor consumido, que se explota a sí mismo y se agota, esto de Byung-Chul Han. La serie explora la evolución de Genovés, quien empieza siendo un personaje íntegro, pero luego se adapta a las exigencias inmorales de la situación. Podría interpretarse como una reflexión acerca del poder y la corrupción. Hay que hacer desaparecer al otro para acumular más dinero y entrar a la cadena de los ricos que representan un puñado en desmedro de las mayorías. Tal como en el discurso capitalista, no hay rostros concretos, no es un uno solo, es sin una red anónima putrefacta moralmente, que funciona como un todo vivo y que necesita de sujetos como Genovés para extender sus tentáculos y reproducirse. Estamos en la época en la que impera el discurso capitalista, que no es una forma de lazo social. La ruptura del lazo converge en un goce desregulado que se vincula directamente con la satisfacción. El capitalismo tiene como fin producir mercaderías y servicios para el consumo y el lucro, pero el resto que el capitalismo no produce retorna como consumo de objetos que son reemplazados continuamente circulando en el mercado. Este grupo anónimo exige algo imposible de satisfacer, se enfrenta al deseo del otro, que lo desestabiliza porque es una demanda absurda y sin límite. El otro le exige pagar por su goce. Genovés representa el sujeto del capitalismo y el chantaje evidencia la violencia estructural que sostiene el goce de unos pocos. Los muertos es el precio simbólico de la acumulación. Cada asesinato anónimo es una escenificación del goce sin límite del más allá del principio del placer freudiano. Genovés termina siendo degradado a objeto del goce del otro. Se muestra una sociedad donde la sublimación no funciona y donde el malestar ya no produce cultura, sino más goce. Hay un derrumbe del lazo cultural. Se muestra lo real sin velo. Una sociedad comandada por el mandato de gozar. Genovés encarna al sujeto dueño de una empresa. ¿Acaso las muertes son la materialización del plus de goce?
aquello que el sistema expulsa pero necesita para funcionar, me pregunto. El discurso del amo moderno ordena gozar, empuja y no prohíbe. En vez de sublimar, la pulsión queda consumida por ella. Y hay una frase de Etienne de la Boétie que dice: nada ata más a los hombres, nada ata más a los hombres a su crueldad que los bienes. Bueno, muchas gracias, Adriana. Vamos a escuchar ahora el comentario de Nora Capelletti para conversar después. Adelante, Nora. Bueno, muchas gracias Alejandra, muchas gracias al Departamento de Enlaces por esta invitación. Yo les decía en la previa que en realidad, si bien trabajo en un espacio, el tema del arte, el tema de la sublimación específicamente, trabajar el tema de la sublimación en general, a partir de, bueno, de esta invitación me ha traído montones de interrogantes o de preguntas bueno, que por ahí me van a quedar abiertas. Llamé este trabajo simplemente andar mejor. Los anteojos. Sí, veo mejor. Simplemente andar mejor. Y lo dividí en 5 puntos. El primer punto, el problema de la sublimación. Voy a comenzar con una cita de Lacan en el homenaje a Marguerite Duras. Cito: es este el sentido de esa sublimación que todavía deja aturdido a los psicoanalistas, porque al negarle su término, Freud se quedó con la boca cerrada. Solo les advirtió que la satisfacción que entraña no debe considerarse como ilusoria. No lo dijo bastante alto, sin duda, ya que gracias a ellos el público está persuadido de lo contrario. Ya es mucho si no llegan a profesar que la sublimación se mide para el escritor por el número de ejemplares vendidos. Fin de la cita. Decidí tomar esta cita porque, digamos, para intentar ubicar 3 cuestiones que me parecieron interesantes que están en la cita. La primera es que muestra lo que no llegó a dilucidar Freud respecto de la sublimación, lo que queda oscuro o problemático, como alude el texto de Adriana. Bueno, no sé si lo cambiaste el nombre, pero me parece que era el problema de la sublimación. La sublimación, un problema inconcluso. Eso, Así. exacto, exacto. Bueno, en relación a esto, y además, como nos recordaba recién Alejandra, que Freud incluso llegó a destruir el manuscrito donde abordaba el tema. Y de hecho, hay todo un apartado en el seminario 7 que Miller lo tituló El problema de la civilización. Otra cuestión es que esta cita destaca que en la sublimación se trata de satisfacción, de goce. Y la tercera, que en la ironía final hay un sesgo que evoca el capitalismo, la referencia al libro como objeto, pero en relación a la economía mercantilista, al objeto en tanto valor de cambio, lo que se articula con el texto de Adriana. El problema freudiano podría resumirse en la pregunta: ¿cómo existe una satisfacción pulsional por fuera de la satisfacción sexual? ¿Qué sería esa otra satisfacción que no pasa por el objeto erótico? Básicamente, en la sublimación se trataría de otra satisfacción que la del orden sexual. Después voy a complejizar esto. Recorto algunos puntos que abordan los textos de Alejandra y de Adriana respecto de cómo conceptualiza Freud la sublimación. Los juntos ya lo fueron desplegando, sobre todo Alejandra. Es un destino, la pulsión, es un destino posible de la pulsión. La sublimación se concibe como una satisfacción que está alejada de la meta originaria, la que sería sexual. Otro punto es la paradoja de una satisfacción pulsional sin represión. Otra cuestión es la plasticidad de la pulsión. De hecho, Lacan sostiene en el Seminario 7 que lo más profundo que dijo Freud sobre la pulsión es el hecho que puede darle al sujeto una manera de satisfacerse de varios modos, dejando abierto el camino de la sublimación. Pero algo, afirma Lacan, no puede ser sublimado. Hay restos. Siempre está la exigencia de una cierta dosis de satisfacción directa. Otro punto, la sublimación como diferente de la represión, que decía, nos mencionaba
Alejandra. Dos modos de satisfacción. Por un lado, la sintomática, que implica represión y retorno del oprimido y reprimido, y la sublimatoria, que implica el cambio de meta de la pulsión. Otra cuestión es la diferencia entre sublimación e idealización, que a veces, tanto en Freud o Lacan, han ido juntos. De hecho, hay una referencia que voy a retomar que Alejandra trajo. La idealización implica una relación con el objeto idealizado. Toda la cuestión amorosa recae en este punto. La sublimación, en cambio, implica para Freud una posibilidad inédita de satisfacción sin apego al objeto amado o idealizado. Otra cuestión es el cambio de meta que posibilita la satisfacción sublimatoria que se articula a lo social. Como decía Alejandra, Freud rescata mucho esta cuestión en su obra. En su obra, digamos que ninguno de los dos toma digamos, el tema de la sublimación o el problema de la sublimación como un punto para desarrollar ampliamente, pero está en que recorre la obra de Freud y también recorre la obra de Lacan. Bueno, este tema del reconocimiento social que implica la sublimación que Freud destaca. La desviación de las fuerzas pulsionales de su meta originaria sexual hacia nuevas metas estaría en la base, destaca Freud, de todos los logros culturales. Pero también Lacan destaca en el Seminario 7 que la libido sexual, por vía de la satisfacción, de la sublimación, perdón, encuentra satisfacción en objetos socialmente valorados. Otro punto es la renuncia que implica el destino sublimatorio de la pulsión. Esto desde Freud. La sublimación es un destino forzosamente impuesto a las pulsiones por la civilización, dice Freud en El malestar en la cultura. Lacan va a revertir este punto y otros, en tanto la sublimación es satisfacción pulsional y no implica renuncia. Esto me parece importante para poner en tensión el concepto generalizado de sublimación, o es una de las cuestiones para pensar. Pero también en el malestar en la cultura sitúa Freud un punto nodal. Existe siempre un residuo pulsional que exige, más allá de toda sublimación, su satisfacción directa. Hay un problema en la sublimación, como bien destaca Adriana, y que entiendo se articula, ese problema, digamos, se articula a ese problema que lo planteaba Alejandra cuando sostiene que la razón estructural es la ausencia de la relación sexual, el problema respecto de la sublimación. Me parece que es en torno a este punto que gira la complejidad, no solo en Freud, sino también en Lacan, en torno a la sublimación. Respecto de la sublimación como satisfacción sin represión, Freud ejemplifica en el análisis de Leonardo esto. Si bien ubica el síntoma de la compulsión cavilosa en Leonardo, sostiene que la mayor parte de la pulsión sexual se sublima en el esfuerzo de Leonardo respecto de un saber universal que escapa a la represión. Y además destaca obviamente la sublimación de la pulsión de ver que caracteriza su obra tanto pictórica como escultórica. Y algo a destacar también en este texto, que es el recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, es la opacidad de la sublimación. Freud sostiene que si bien el quehacer del artista se puede reconducir a las fuerzas pulsionales primordiales, quedando articuladas a la sublimación, también confiesa, y esta palabra está en el texto, que confiesa, que la esencia de la operación artística resulta inaccesible mediante un análisis. Esto está en la página 126 del tomo 11. Otro punto es vacío y sublimación. Alejandra señala en su texto que Lacan, año 38, los complejos familiares, destaca la fuerza sublimatoria del Edipo que permite la separación del goce mortífero, del pegoteo al cuerpo materno, a la cosa materna. Pero, nos va a decir Lacan en este texto, esta sublimación opera no sin resto. Ahora, en el Seminario 7, años 59-60, Lacan va a separar la ética del ideal. Se trata de un pasaje del primario de ideal al primario de lo real, fundante de una ética del sujeto. Va a distinguir Lacan, al igual que Freud, la sublimación de la idealización. Y la sublimación
es ubicada en relación a lo real y ya no al ideal, como podía ser pensado en el 38. Se diferencia claramente en este seminario el campo del más allá del principio de placer, o sea, del goce. Registro de lo real ubicado como excéntrico a lo simbólico. Lo real va a quedar identificado a la densidad ingobernable del goce, das Ding, la cosa, que es al mismo tiempo vacío en tanto que es irrepresentable. Y va a subrayar en este seminario Lacan que en toda forma de sublimación el vacío es determinante. Este me parece un punto nodal que creo que se articula con el trabajo de Adriana y su lectura de la época, ilustrada muy hermosamente, muy drásticamente, pero que la ilustra perfecto, con los favoritos de Midas, ¿no? Esto lo voy a retomar luego. Y podemos decir que nosotros también, digamos, tenemos en la actualidad y en nuestro país los favoritos del Midas. Digamos, no tendrán esos extremos, pero pueden conducir a lo peor. Ejemplos del arte que toma Lacan en el Seminario 7. La obra de Prévert, que está hecha a partir de cajas de fósforos vacías, que Prévert había distribuido en la pared. Un objeto, como la cajita de fósforos, es extraído de su uso habitual y organiza un vacío. Revela de este modo, nos dice Lacan, la cosa más allá del objeto. Hay una elevación del objeto a una dignidad que antes no tenía. Pero también subraya Lacan, que es importante precisarlo, que la cosa, esa cosa, la cajita, no es la cosa, porque la cosa va a permanecer velada, solo aparece como representada por otra cosa. En la obra de arte se trata de circunscribir la cosa, el arte como tratamiento simbólico de lo real, y en este punto entiendo que hay una analogía con la práctica analítica. Lacan toma el modelo de la vasija de Heidegger para ejemplificar que el significante hace agujero en lo real. El significante introduce en lo real un agujero. Al moldear el vaso se crea el vacío, y así el vacío puede ser llenado. Tanto el vacío, es decir, el vacío como lo pleno, lo introduce el significante en lo real. Este lugar vacío es el goce, das Ding, la cosa. Lacan llama esta zona extimidad, en realidad es un concepto que después va a retomar mucho Miller, incluso hay un seminario con este título que ustedes seguramente ya han trabajado. En el centro queda esta zona extimidad, en el centro excluida, imposible de acercarse y protegida por una barrera. La sublimación va a poblar el vacío creando cosas caracterizadas por cierta forma de organización, insisto, alrededor de ese vacío. El Seminario 7, página 160, acá ubica Lacan el objeto de arte. La fórmula que da de la sublimación es bien conocida en este seminario, que lo hemos trabajado y la continúa por un tiempo, que ella eleva el objeto a la dignidad de la cosa. El ejemplo del alfarero es el prototipo de la sublimación. El jarrón es creado alrededor de un vacío en torno al cual el alfarero va a disponer la materia. Pero otro ejemplo que toma Lacan en este seminario es el amor cortés, que es otro paradigma de la sublimación. En el amor cortés, una mujer es elevada a la dignidad de la cosa, pero para esto es necesario la distancia, que sea inalcanzable, que sea inaccesible. Es lo que Lacan llama la inhumanidad de la dama, su ser inaccesible, y es ese rasgo lo que la eleva a la dignidad de la cosa. Algo para subrayar. La sublimación es para Lacan, al menos claramente a partir del Seminario 7, una satisfacción pulsional y no una neutralización de la pulsión. Me parece que esto es importante y que lo podemos problematizar. Pero además revela la naturaleza propia de la pulsión. La desviación de la pulsión por medio de la sublimación no concierne solo al destino de la pulsión, sino a su destino de fondo, es decir, al destino sublimatorio, sino a su destino de fondo, la imposibilidad de su satisfacción natural. Es el punto que destacaba Alejandra.
Lacan en este seminario ubica el tratamiento del vacío central de la cosa por 3 vías: el arte, la religión y la ciencia. Ya vimos que el arte organiza el vacío, la religión lo evita, y la ciencia, y agregamos la tecnología, que es por supuesto un desprendimiento de la ciencia, son intentos de soldar el vacío, de no querer saber nada de la cosa. Esto lo podemos articular con el punto que nos trae Adriana, con esta serie, ¿no?, que nos ha descrito tan minuciosamente. El capitalismo, sostenido en estos pilares, es un modo de no querer saber nada con el vacío que implica la cosa. El saber científico y tecnológico apuntan a suturar la grieta del no sentido en una red significante que intenta recubrir lo real. Asimismo, la producción de los múltiples objetos intentan suturar la falta estructural del ser hablante por medio de objetos que, articulados a un sistema de producción capitalista, nos incitan al consumo desmesurado y nos prometen la felicidad. Me parece que en este punto podemos pensar las últimas elecciones legislativas en nuestro país. Esto tiene su contracara, quienes quedan afuera del sistema, los restos de los que nos hablaba Adriana. A diferencia de estos objetos consumibles que intenta llenar el vacío, en el arte se trata de una elevación sublimada del objeto a una dignidad que evoca la cosa, pero sin serlo. Es decir, el vacío siempre está presente en el arte. Hay también un tema en relación al tiempo. En el arte hace falta tiempo. Podemos decir, al igual que en el análisis, ¿no? No se trata de un cortocircuito pulsional con el objeto y la satisfacción inmediata, que como nos decía Adriana, es la que nos propone el mercado, este anarcocapitalismo en el que estamos hoy insertos, donde todo es ya, ahora, donde se borra la historia, donde predomina un no querer saber nada de la castración y se busca la inmediatez de la satisfacción. El otro, en esto, tiene más que nunca ese estatuto del que hablaba Freud en El malestar de la cultura y que nos traía Alejandra recién. El otro sirve para humillarlo, para abusarlo, para maltratarlo. Digo más que nunca, no porque esto no venga atravesando la historia de la humanidad, además Freud habla de esto en el año 30, pero hoy surge explícitamente desde los discursos del más alto poder y atraviesa los distintos estamentos de la sociedad. El eje, el objetivo último, lo trae muy bien Adriana: la acumulación del capital, el tener, el borramiento del otro. El tema del tiempo no lo voy a desarrollar, pero sí creo que tiene todo su peso para pensar el tema. Podemos decir que lo que revela la sublimación es que no hay satisfacción plena de la pulsión sexual y que es necesario un trabajo de lo simbólico para tratar el agujero que el significante abre en lo real. Entonces, la sublimación por la vía del arte encuentra en el vacío su fundamento, permite circunscribir eso que excede a lo simbólico, lo representable de la cosa, circunscribirlo. En toda forma de sublimación, el vacío será determinante, subraya Lacan a esta altura, Seminario 7. Vacío como efecto de la acción del significante sobre lo real de la cosa. Y entiendo que esto es un punto nodal que articula arte y psicoanálisis. Otro punto, sublimación y libido narcisista. Decía antes que en Freud tenemos la sublimación relacionada con el cambio de meta por un lado y por otro la sublimación articulada a una sustitución a nivel del objeto. En Introducción al narcisismo, Freud distingue libido objetal y libido narcisista. Y posteriormente va a hacer otra distinción entre sublimación y constitución del ideal. Esta, la constitución del ideal, se articula la libido del yo y su desplazamiento hacia un objeto de amor. Ese objeto que va a ocupar el lugar del ideal del yo, el objeto poseedor de todas las perfecciones, y este objeto desvía la libido narcisista del yo hacia el objeto, lo que, como decía antes, caracteriza el estado amoroso. En cambio, destaca Freud, la sublimación es un proceso que atañe a la libido de objeto y consiste que la pulsión se dirige a otra meta distinta de la sexual. Mientras la formación del ideal aumenta la exigencia del yo y favorece la represión, la sublimación permite cumplir esa exigencia pulsional sin represión.
Esto nos decía también Alejandra en su texto. En el yo y el ello, Freud ubica la formación del yo como resultado de las identificaciones a los objetos primitivos, donde habla de la transposición del libido de objeto en libido narcisista, que implica una resignación de las metas sexuales, una suerte de sublimación. Y se pregunta, y esto me parece fundamental, si el camino universal hacia la sublimación no es este, en tanto toda sublimación se produce por mediación del yo, que primero muda el libido de objeto en libido narcisista, para después, acaso, subrayo acaso, ponerle otra meta. El narcisismo sería el agente de la sublimación, en tanto el yo renuncia al goce del objeto, se sustituye a él y se impone ante el ello como objeto de amor. Esta salida narcisista, que tiene como agente al yo y cuyo fin es enfrentar las exigencias del ello, o sea, del goce, sería el camino universal hacia la sublimación. Entonces, sostiene Freud, página 32. Entonces, para Freud, la creación artística y la sublimación en general se articula al campo de la pulsión e implican la dimensión del narcisismo. Sublimación, esto lo voy a tomar hacia el final o intentar. Sublimación y goce en Lacan. En el seminario 6 se inicia un pasaje de la formalización del objeto A, en tanto que imaginario, hacia una elaboración como resto corporal del objeto. En el último capítulo, Lacan se pregunta por el lugar del deseo en la economía de la experiencia analítica, bueno, economía que obviamente remite a la economía libidinal. El deseo objeta el conformismo social, en tanto plantea una objeción a la norma. Aquí, dice Lacan, se inscribe la sublimación, donde la pulsión puede reducirse, al seminario 6, al puro juego significante, al punto que el deseo y la letra equivalgan. En este seminario y hacia el final, significante y deseo, digamos, deseo tiene la especificidad del deseo, pero también deseo puede leerse como goce en algunos momentos de este seminario. Da el ejemplo de Gide, ubicando el acto de Madeleine cuando destruye las cartas ante la traición amorosa que ella siente, las cartas que Gide le había escrito y que para él eran el legado más preciado destinado a la posteridad. Incluso Gide llegó a decir que quizás no hubo jamás una correspondencia más hermosa. Marca, nos dice Lacan, el estatuto de objeto que tenían para él estas cartas, que le asegurarían cierta eternidad incluso. Y destaca Lacan la función sublimatoria de estas cartas, en tanto hacían equivaler el deseo y la letra, ya que se escriben en el lugar donde el deseo, por el sujeto femenino, por Madeleine, estaba ausente. En tanto, Madeleine era la mujer amada, pero no la deseada. Lacan concluye que la No pulsión... leas tan rápido, Nori. Ay, Por fin. perdón. Sí, muchas cosas muy rápido, así Sí. que un poquito más lento. Perfecto, gracias por avisar. Lacan concluye que la pulsión en el nivel de la sublimación puede reducirse al puro juego significante. Seminario 6. Esto cambia radicalmente en el seminario 7, como bueno, ya ubiqué, donde desplaza la ética de la experiencia analítica del campo del deseo al campo del goce. Hay una reformulación del goce que pasa al campo real, la cosa, das Ding, que presentifica el goce como real, que va a estar cercado, rodeado por la barrera del principio de placer, de lo bello, del bien, dice Lacan a esta altura. Y a esa escena del goce, a esa zona del goce, a esta altura de su enseñanza, se accede por transgresión, por franqueamiento. Luego va a dar una versión del goce condensado en los objetos A, lo cual lo aleja de la cosa. Esto lo retoma Lacan Miller, en los 6 paradigmas del goce, donde sostiene que a partir del seminario 11, el objeto pequeño A sitúa el goce del lado de la fragmentación. Pero el otro gran viraje, tal como lo traía Alejandra respecto del goce, es en el seminario 17, donde significante y goce ya no están más disyuntos, sino que hay una relación originaria entre ellos. El significante, el S1, es marca de goce, borrada y al mismo tiempo conmemorada
dando lugar a la repetición. En la repetición se da una irrupción de ese goce que tuvo lugar, introduciendo al mismo tiempo una pérdida, lo que hace que haya un plus para recuperar. Pérdida y recuperación de un trozo de goce. Bueno, esto es seminario 17, páginas 53, 43, etc. Y acá destaca que no se trata de transgresión, como había sostenido antes en el seminario 7, sino de un recupero de esa pérdida, pero sin llegar a colmarla. Por esto, el plus de goce mantiene también la falta de goce. Adriana retomaba en este punto, en esto sin cesar del capitalismo, donde más y más y más producción de objetos. La lista de los objetos se extiende en este seminario, incluyendo los objetos de la sublimación como versiones del plus de gozar. En aún retoma el hay-1 del seminario 19, lo que marca el campo del significante uno solo, separado del S2. Primacía del uno sobre el otro, primacía del goce. El último punto es el siguiente, voy a tratar de ir despacio para poder entenderlo junto con ustedes. Intentar. Lo que Joyce enseña, y es una pregunta, final del análisis y sublimación, el significante 1 sería el significante como tal, separado de sus efectos de sentido. Esto va a tener consecuencias en el análisis. Se trata ahora de hacer pasar la palabra a la función de lo escrito, acentuando la no relación entre significante y significado. De este modo, el significante en el discurso analítico puede tomar valor de letra. La letra en la que se lee, o sea que hay un pasaje de la interpretación a la operación de lectura en la operación analítica. Distinción entre la lengua y el lenguaje, donde la lengua no comunica, sino que marca el cuerpo, afectándolo de goce. En ese encuentro de la lengua con el cuerpo, este va a quedar afectado y es ahí donde el síntoma va a encontrar su fuente. El lenguaje como elucubración de saber a partir de la lengua. Entonces, la lengua es la que introduce en el cuerpo un goce autista, sin otro. Por esto, el eje de la operación analítica pasa a ser la lectura de la letra y ya no los efectos de verdad, aunque esto ya venía siendo trabajado obviamente por Lacan. Distingue en este seminario, Lacan, el goce marcado por el uno de la lengua, goce soportado por el lenguaje, que Lacan nombra otra satisfacción, goce del bla bla, goce de la palabra, satisfacción que responde al goce fálico. Versión de la sublimación, en tanto esa otra satisfacción es la que se puede discernir surgir de los universales. El bien, lo verdadero, lo bello. Esto para mí es como un interrogante. Lo que se puede discernir surgir de los universales, el bien, lo verdadero, lo bello. Aquí torsiona Lacan cuando éste afirmaba que todo arte, toda acción, toda búsqueda tiende a algún bien. Dice, no, todo tiende al goce. La sublimación, entonces, no implica al otro, su reconocimiento, al valor concedido por el otro, sino que se realiza en el nivel de la satisfacción de la palabra solitaria sin otro. El goce de la palabra, el goce del bla bla, identificado con el goce fálico, conduce a la sublimación. Y esta para mí es la complejidad central del tema, como hablábamos antes, ¿no? Entonces, digamos, como que esta diferencia que queda clara cuando la sublimación, cuando está del lado, cuando encuentra su fundamento en el vacío, como nos decía en el seminario 7, y esto ahora, donde en realidad la sublimación sin otro. Me parece que son distintas cuestiones que Lacan va abordando en relación a la sublimación, pero que tienen toda una complejidad que estoy intentando, yo les decía antes, que es como que se me abre toda una perspectiva de investigación sobre esto. Voy a retomar acá una hipótesis que trabaja Estela Solano en una conferencia que se llamaba Sublimación y Escabel. Allí ella toma la conferencia o toma algunos puntos de la conferencia de El inconsciente y el cuerpo hablante de Miller para destacar el tercer término. Miller, introducía el parlet, el symptôme, introducía como retomaba el valor rescataba de la obra de Lacan, parlet, symptôme,
Y el tercer término era el escabel, que en su hipótesis traduciría la sublimación freudiana en su entrecruzamiento con el narcisismo. Esto que antes decía que en Freud está el punto del cruce de la sublimación y el narcisismo, que él decía si no podría ser el fundamento. A mí me parece que es un modo de retomar eso. Si en un análisis se trata de ubicar el uno de la letra de goce, la orientación va a ser separar el significante de los efectos de sentido, en tanto lo real se inscribe en un impas de la formalización. Y diferencia Lacan lo real que escapa del sentido del objeto A, que nombra ahora, en el seminario 20, como semblante, en tanto guarda afinidad con IA, la imagen que le da su envoltura. Entonces, la relación sexual no se inscribe porque solo hay goce del uno. El objeto A, semblante de ser, viene a velar lo real, haciendo creer, vía el fantasma, en la relación que no hay. Me parece que acá se puede ubicar toda la serie de objetos que pueden venir a ese lugar que el capitalismo explota y que queda, me parece, entiendo, muy articulado a lo que nos traía Adriana con el análisis exhaustivo de la serie. Voy a intentar bordear un punto que tomaba Alejandra en torno al síntoma. El síntoma de Joyce es un modo de tratar, vía la escritura, el síntoma de palabra impuesta que padece. Esto lo trabaja, obviamente, Lacan en el seminario El síntoma y en la conferencia Joyce el síntoma. Vía la escritura del síntoma de palabras impuestas que padece. Es un modo de tratar eso. No supone una interpretación ni la búsqueda de sentido. Él va a inventar una escritura que toma como material la invasión de los ecos de la lengua, tal como lo muestra el Finnegan Wake, de muy difícil lectura, por no decir, y lo digo claramente, imposible para mí. Lo intenté. Pero ahí la lengua inglesa es alterada por neologismos y ecos de varias lenguas. Para Lacan, este modo de tratamiento del síntoma por medio de la escritura viene al lugar de la carencia paterna. En este punto, el síntoma sería el operador de consistencia al anudarse como cuarto, lo que le permite sostener el nudo de tres, imaginario, simbólico y real. Así, lo que muestra Joyce es que el síntoma no sirve para comunicar, sino que hace un uso autístico del goce de la letra. ¿Cuál sería la enseñanza para el psicoanálisis que obtiene Lacan a partir de Joyce? Apuntar en la experiencia analítica a reducir el síntoma y llegar a circunscribir el síntoma por la vía del uso lógico, dar lugar a los ecos de la lengua, a los ecos del decir en el cuerpo, para hacer resonar las huellas del goce de la lengua en el cuerpo. Ahora, lo que nos importa para nuestro tema. Entiendo. Joyce supo hacer de su síntoma una obra de arte y al hacerlo construyó su escabel, un pedestal donde se alza lo bello. Esto en Miller en la conferencia El inconsciente y el cuerpo hablante. En Joyce el síntoma es el nombre propio que le otorga Lacan, en tanto con su síntoma, a través de la escritura, Joyce da el aparato, la esencia del síntoma. Estos ecos de la lengua son efectos de goce sin otro. Y acá viene el punto central, que Alejandra lo establecía. ¿Por qué lo publica? Dice Lacan, porque le reservó a Finnegan Wake la función de ser su escabel. Esto está en otros escritos, página 596. Quiero decir que se puede reducir el goce, hacer un uso del goce que pueda permitir la subjetividad, pero ¿qué hace? Me parece que el escabel lo que marca es lo que hace un paso hacia el lazo, hacia el otro, ¿no? Como, me parece que esta es la función del escabel, de subirse a su escabel, de mostrarse con esto. Entiendo acá una articulación entre goce, síntoma y escabel que da lugar a un modo de sublimación que articula el goce del uno y el lazo social. Por su escritura, Joyce daría la esencia del síntoma vaciado de sentido, un aparato lógico al servicio del goce. De esta obra
hace su pedestal, en el que se para en dirección al otro, en tanto lo publica. En la conferencia de Joyce el síntoma, Lacan dice algo enigmático en torno al LOM, L-O-M en mayúscula, abreviatura que por sus resonancias en francés se podría leer el escabello. Agrega Lacan a escribir como escabello, donde escabello conserva lo bello. Lacan hace así una relación entre escabel y narcisismo, el creerse bello, aunque es cierta ironía, ¿no? El cuerpo tiene una función central en tanto consistencia imaginaria, pero también en tanto que cuerpo hablante. El hombre habla con su cuerpo, destaca Lacan. Con esto, Lacan anudaría escabel, el sintón y los dos goces. El goce del sintón en tanto fenómeno de cuerpo fuera de sentido y el goce de la palabra goce fálico. Miller, en la conferencia El cuerpo hablante, sostenía que al final de un análisis se podría construir un escabel cuando, luego de ser nominado AE, pueda dar pruebas en su función como analista de un decir que demuestre su saber hacer con lo real. Saber hacer con eso un objeto de arte, su saber decirlo bien. No quiere decir que tenga que hacer saber decirlo bien, hacer algo con el arte de esa transmisión. Alejandra culmina su texto diciendo, la cito, hay un sin embargo, como decía Marechal, de un laberinto se sale por arriba. Nos queda pensar cómo. Entonces agrego que quizás, como analistas, es intentar ir en la vía de cernir el sintón y ver si es posible, a partir de eso, armarse un escabel, que para nada quiere decir armar una obra de arte, sino algo donde pararse frente al mundo. O quizás, como sostiene Miller en Sutilezas Analítica, respecto de la experiencia de un análisis y su final, se trate, lo cito, de simplemente un andar bastante mejor, lo que puede cambiar, como subraya Silvia Salman, toda una vida. Bueno, hasta acá lo que pude pensar. Bueno, pudiste pensar un montón. Sí. Muchas gracias, Nori. Está. Es todo súper interesante. Bueno, arréglense. Ahora, Como puedan, anoten todo y vamos a hacer unos talleres. Unas preguntas. No, vamos a conversar ahora con el Sí, trabajo. sí. Es muy interesante este recorrido que vos hacés, ¿no? Digamos, de las elaboraciones de Freud a esto de Joyce. pensar también la articulación con el síntoma, el escabel, que justo, bueno, me parece que es toda una cuestión esa. Bueno, muchas gracias, un trabajo muy, muy, muy rico. Así que bueno, es la oportunidad. Hablen ahora o dentro de un ratito, pero hablen. Por favor, son tan amables. Si no, les leemos de nuevo los 3 trabajos. Avise. No, yo que, digamos, para decir algo, intentaba, o sea, como pienso que el tema del escabel me parece que retoma en algún sentido esto de, o en algún sesgo, el tema de hacer algo con eso, que no se trata solo de reducir, como vos decías, Alejandra, que podría ser la reducción del goce y quedarse uno con eso y hacer una solución, que el escabel lo que marcaría es ese punto de la dirección al otro, al lazo, no sé, esto es Sí. lo que A mí quería. me parece que ese era el punto interesante de este goce autista, de la lengua, digamos, bueno, ¿cómo? Esto ahí arma algo del lazo al otro. Pablo Russo, adelante. Muy Ahí fáciles. va. ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí. sí, sí. Todo muy Ahora. fácil y sencillo. No, me parece que aún tomando toda la dificultad de lo último que traía Nora con la cuestión del escabel, y aún con esos usos del objeto como plus de gozar en la civilización
y que todo bla bla sería un goce, una satisfacción incluso, aunque extienda la idea de sublimación de un modo extraño Lacan ahí, a mí me parece que se pueden seguir estableciendo algunas diferencias para sostener la pregunta del encuentro, si hoy hay un ocaso de la sublimación. Y me parece que aún en la elevación ya no del objeto a la dignidad de la cosa, sino de un hacer con ese agujero algo bello y algo con lo cual pararse frente al mundo, habría un tratamiento del vacío, habría una satisfacción no plena, no directa ni plena, y habría un lazo social, la posibilidad, la dirección hacia un lazo social. Podríamos agregar la dimensión del tiempo, que ubicaron en el arte, que lleva tiempo hacer una obra, ¿no? Y si lo pensamos del lado de la sublimación. Por el lado de la civilización actual, el tiempo es la inmediatez, la satisfacción se supone plena y directa, no habría la dimensión de esa satisfacción no necesariamente dirigiría a un lazo social. Y me falta una cuestión, no sería hacer con un vacío. Entonces, ahí sí me parece que se podría pensar, y me parece que la serie lo muestra bien, algo del ocaso de la sublimación, ¿no? Así que por más avances y dificultades en cómo lo fue pensando Lacan, habría ciertas características que se mantendrían. Y eso hoy estaría al menos rechazado, ¿no? Algo así. Mónica, ¿querías decir algo? ¿Qué decir cuando tanto es dicho? Claro. Yo le pediría a Nora que nos mande el trabajo por escrito, porque Sí, está sí. un poco perdida por qué seminario empezó. Yo diría que por el 4 y terminó en el 23-24. Entonces, es mucho, Nora. Yo acá represento como el intento de volver didáctica para la audiencia una clase que has hecho un esfuerzo enorme recorriendo gran parte de la obra de Freud y casi toda la obra de Lacan. Por ejemplo, a mí me parece que en el seminario 4, el 5 y el 6 no se habla del goce, se habla del deseo, sobre todo en los seminarios 5 y 6. Entonces habría que hacer una diferencia ahí entre el deseo y el goce, que sí podría aparecer la cuestión del goce. Vos misma citaste los paradigmas del goce en Miller, sí lo podría hacer aparecer en el seminario 7, es decir, con el tema de, bueno, de la relación. Tampoco tiene el objeto A todavía, no lo tiene ni en el seminario 5, ni en el 6, No, ni en el situaron 7. antes que lo de deseo a veces estaba en el desarrollo, que a veces era, aún la referencia al goce está nombrado como deseo, incluso en la metáfora. En el podría 6. decir, ¿no? En el 6, ¿eh? Sí, Mi opinión es que es otra cosa lo que dice en el 5 y en el 6, que realmente otra cosa, porque el deseo es algo muy distinto del goce. Tenemos el grafo del deseo ahí, y tenemos, bueno, una aparición de la minúscula, que es el otro con minúscula. De hecho, el otro lugar en el que aparece bastante la relación a la extimidad es el seminario 16, de un otro al otro, que es el que sigue Miller en su curso Extimidad, ¿no? O sea, del otro con mayúscula al objeto A, podría decir, a que el sujeto reconozca su goce, sujeto neurótico, no en el gran otro, sino como objeto de su propio goce, ¿no?
Ahora, me resulta difícil cómo incluir la sublimación en cada uno. Es un trabajo enorme el que has hecho, porque es un tema. Yo tengo mis serias dudas de si desapareció el escrito de Freud, la sublimación, o si es que nunca lo escribió. Ah, Porque así cualquiera de 24 volúmenes. No, claro. yo pienso que es un tema muy difícil el de la sublimación, muy difícil. Que fue difícil Y el para del él. escabel ni hablemos del tema del escabel. Era como que era un poco más, ¿cómo podría decirlo? Un poco más modesto, tal como lo muestra el ejemplo que hemos tomado, ¿no? A Es mí me decir, parece, pensando, perdón, no, perdón. espera que termino y el Sí, último. sí, perdón, dale, dale. De manera tal que el ejemplo de la serie es tomado para mostrar cómo en el discurso capitalista o en el discurso de la época o en el lugar que el dinero ha tomado en el mercado, o sea, el dinero por el dinero mismo, porque de lo que se trata es de el dinero acá. Lo único que se puede perder es el dinero vale más que la vida, ¿no? Que quitarle la vida a otro de una manera, siendo el asesino, directamente, o sea, por ninguna manera indirecta, directo. Es cuando él tiene la vacilación entre la bolsa o la vida, ¿no? De alguna manera, elige la bolsa y se queda con la bolsa y con la vida de los personajes éticos que aparecen en la serie, que tienen alguna responsabilidad ética, yo llamaría, que vendrían a ser Mónica, Y que él, aparece como una periodista idealista, el agente de policía, el inspector Conte, que es un señor mayor, que entra en obsesión y desesperación y que se retira de la policía, porque no hay lugar ni para el amor ni para nada en esto, ¿no? Y el tercero sería un personaje que Mónica encuentra, la periodista, que es una periodista que tiene ideales, encuentra retirado, que se retiró de circulación y entregó toda su fortuna con tal de salirse de los juegos de Midas, ¿no? Esos son los tres personajes, los únicos tres personajes salvables en el sentido de que no es el dinero por el dinero mismo lo que les importa, y que quizás para ellos sí hay sublimación, porque en mi opinión, cuando se trata del dinero por el dinero mismo, y no importa ni la vida, ¿no? Porque él está dispuesto a matar con sus propias manos, primero a dejar morir, después a matar con sus propias manos, y después a ser cómplice de que muera la mujer que él dice amar. Entonces se entrega todo, ¿no? Menos la bolsa, menos el dinero. El maletín hay un momento en que parece dejarlo y luego se lo vuelve a llevar. Una vacilación que le es computada de cualquiera de las maneras, ¿no? Y entonces, claro, como no hay muchas chances, es la vida de él o la del otro, porque si él no mata, muere. Siempre está que se pierde la vida. Por eso el que no quiso seguirlo, pertenecer a los favoritos de Midas, el que quiso ser como Midas, como dijo Adriana, en el sentido de que Midas, cuando vio que se le transformaban los alimentos en oro, se dio cuenta que no era negocio, ¿no? Porque iba a tener mucho oro, pero no se puede comer el oro. Entonces Midas retrocedió y los dioses por esta vez se lo permitieron bañarse en un río que después se tornó dorado, ¿no? Y renunció al oro para preservar la vida, porque había perdido hasta la vida de su hija, que se había transformado en una estatua de oro. Acá el protagonista está del lado de un Midas que no renuncia, en ningún momento renuncia, y por eso ingresa en esta especie de logia diría yo, que se llama los favoritos de Midas, ¿no? Que son elegidos entre los más millonarios, por supuesto, y entre los que manejan las finanzas en los bancos.
Entonces, es como un poquito más modesto que todo yo todo lo que hablamos me excede un poco, tendría que leerlo, me parece un trabajo muy importante, Nora, pero es como un trabajo de investigación, como vos misma decís, que excede un poco lo que pretendíamos mostrar, que era el ocaso de la sublimación en los tiempos que corren. Es decir, que la pregunta que a mí me quedaría, y se la haría a las tres, y al que quiera opinar, es si se puede sublimar el dinero cuando se obtiene dinero por el dinero mismo. Es decir, cuando no hay mediación de la fuerza de trabajo, si ustedes quieren, puedo decirlo en esos términos. ¿Puede haber sublimación allí? No sé si esa pregunta se puede contestar. Yo diría que no. Y por eso la clase se llama el ocaso de la sublimación, porque como estamos en una clínica de la civilización, estamos pensando si en esta civilización actual, la nuestra, es posible la sublimación. Seguro que el amor cortés es el mejor ejemplo de sublimación, y me encantó esa referencia, como me encantó también la referencia a Marguerite Duras. Por otra parte, Lacan, cuando habla de Marguerite Duras, habla también del amor cortés, porque habla de Marguerite de Navarra, que es la otra Marguerite, digamos, ¿no? Pero ya Lescabel, yo no podría decir que Lescabel es una forma de la sublimación, porque es tan singularmente joyciana que ahí Lacan abandona a Freud por completo. Es joyciano. Entonces, si uno empieza por Freud y termina por el ultimísimo Lacan, me pierdo un poco ahí. Es decir, me parece muy interesante para un seminario, supongamos, ¿no? Un seminario sobre la sublimación, ese que yo digo que para mí, en el seminario que más se refiere a la sublimación en Lacan es el seminario 7, sin duda. Lo retoma en el seminario 16, ¿no? Que también aparece mucho la palabra extimidad. Ahora, el Escabel, y es otra, ¿cómo decir? Es un salto, ¿no? Porque está muy, muy en relación a Joyce y a su banquito de 3 patas, por así decirlo, ¿no? Porque Escabel también quiere decir banquito, ¿no? Un banquito un poco flojo, si lo puedo indicar con los dedos de la mano, ¿no? Al que le faltaría una pata para ser estable, que es lo que vos mostraste como ese cuarto que anuda los 3 registros, que es el saltón. Con lo cual con todo lo que dijiste yo estoy de acuerdo. El problema es cómo verlo desde esta clase, digamos, ¿no? Bueno, eso. Me quería decir esto como que me parece que queda toda una cuestión para hilvanar, pero cuando Freud hace una articulación de la sublimación con el narcisismo, me parece me parece entender que Lacan con el escabel, no con el sintón, con el escabel anuda, con el escabello anuda algo del torno del narcisismo, del sostenerse hacia el mundo, pero que articula algo, eso, respecto del narcisismo. Retoma el tema del lazo con Pero el no otro. del narcisismo en Freud, del narcisismo en Joyce, que es muy complicado ese Del tema. ego. El ego, Pero está claro, el bien. ego. No, pero a mí me parece que es como horizonte, ¿no? Digo, que es lo que por ahí uno plantea decir, la articulación de eso me parece que es como un horizonte posible para una línea de esto que se escurre por todos lados. Sí. Porque me parece que algo de lo que planteaba Pablo, ¿no? Como estas dos vertientes, la del discurso de la época, discurso capitalista, etcétera, que yo creo, bueno, digo, evidentemente no va por el lado de la sublimación,
pero tampoco de ningún tratamiento de los goces que incluya al otro, porque tampoco podría, yo no sé si podría decir, bueno, los buenos de la serie subliman y Genovés no. La verdad, no sé, es decir, por lo menos no Y los tienen, buenos de la serie subliman. no sé si porque ah, bueno, Sí, acá. seguramente la periodista sublima totalmente. Pero no sé si digo, Conte no, no sé, Conte no. la verdad no sé, me parece que, es decir, hay un tratamiento del goce, me parece mi lectura, hay un tratamiento del goce que no va por el lado de este goce despiadado, del odio, de la No destrucción. es solo Pero es si una sublima, ética que tiene ella como periodista, que quedan pocos, la verdad, y los que quedan desaparecen. Eso es lo que prueba la serie, sí, ¿no? no, que coincido, por supuesto que son personajes que despiertan toda qué sé yo, solidaridad y demás. Ahora, ahí habría que precisar en qué sentido decimos sublimación, Claro. ¿no? Me parece a mí, porque, es decir, evidentemente hay tratamientos de los goces acordes al discurso, al lazo con el otro, qué sé yo, por eso lo tomaba en las dos vertientes que Pablo presentaba, que bueno, el discurso de la época no solo no sublimó, en eso coincido, Mónica, con vos, digo, me parece que lo del dinero, como muchas otras formas, No es. no contempla, sí uno podría decir, se prescinde del goce sexual, pero es digo, pensaba en esto cuando Freud habla de las pulsiones sexuales y agresivas y demás, digo, no hay no hay ningún tratamiento, no hay elevación, igual siempre eso es complicado, es decir, no hay simbolización, no hay más que la satisfacción directa, sea irse a la cama con alguien o matarlo, o comerse algo. Pablo, vamos a... Ay, no Yo, sé, alguien te va a desmutear. bueno, no. No, lo hicieron desaparecer. Ah, se me cambió de lugar. Si te Está tenés que muteado. Yo desmutear, quería decir algo. espera un momento, tomamos una pregunta más, Dale, Adrián. dale. Desmuteate, Abil. Pablo, ¿te podés desmutear? Desapareció. Ahí está. Ahí está, ahí No, acá está, está. ahí está, ahí está. Ahí No, está. un ejemplo que por ahí tiene algo que ver con esto de la sublimación. Javier Calamaro en el 97, después de una pelea con su esposa, escribe la canción Flaca, esta que dice Flaca no me claves los puñales, y se comenta que la mujer decía, bueno, nos peleamos y encima él gana plata con esta pelea haciendo la canción. Por esto de la sublimación y qué hacer con la falta ahí, ¿no? Ujú. Sí, que me pareció, perdón, ya te dejo, Adri, lo No, que, lo que decía, lo que traía Nora del fragmento ese de Marguerite Duras me pareció maravilloso, porque, digamos, pensar la obra de arte, ¿no? Pensaba en esto de Calamaro, el gana plata, de ahí me saltó. Me dice el arte, bueno, bárbaro. Ahora, si el arte se mide porque vende más libros, ya también la obra artística es degradada a un objeto de intercambio en el mercado. Digo, las obras de arte eh, Son un tienen intercambio su valor, pero comercial. digamos, ¿quién se robó las joyas del Museo del Louvre? ¿Y quién se las compró? ¿Hay alguno aquí presente? No, digo, son Sí, objetos de la sí. cultura. Incluso son claro. inversiones que Efectivamente, conservan el valor, por ejemplo, los cuadros con de objetos pintores sublimes. famosos. Entonces ahí es una cosa Claro. donde, ¿no? Este, Sí, Claro, sí, que hay una cosa es un el encuentro entre la objeto. sublimación y el por, capital, digamos. por eso me parece interesante pensar como objeto del artista, ¿no? Por ahí, digo, seguramente sea algo de una creación, algunos, ¿no? Que por ahí para el propio sujeto sea una sublimación, sea un hacer algo con ese goce propio. Ahora, después entra en esto, cuánto se paga, no sé, cuántos millones y millones de dólares por
Sí, sí, es como Van hacer Gogh una que buena estaba muerto de hambre, inversión. ¿no? Digo, en vida, digo, Sí, 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 Pero sí. una cosa es el objeto en la creación, el objeto creado en obra de exactamente, arte, y otra cosa es como objeto de cambio. en el mercado, Claro. efectivamente, Claro, claro. Por una eso me cosa. parecía interesante esto que vos traías de los libros, ¿no? De cuántos libros se venden, que ahí ya se mide igual que cuántos likes o cuántos seguidores tiene alguien, Claro, ¿no? claro, Bueno, que no es el pero caso de Marguerite Duras, porque No, Marguerite no, no. Duras, cuando se hace la película El amante sobre su libro, se indigna tanto, si bien es su libro más conocido y es el que más vendió, se indigna tanto porque la película realmente es muy mala, que escribe otro libro que se llama El amante de la China del Norte, Sí. para decirle al director que no entendió nada, Mm. muy bastante Sí, sí, amablemente. eso no quita, por eso el artista, la sublimación del artista, la relación del artista con su obra, cualquiera sea, digo, Calamaro o... Bueno, me resulta difícil a mí comparar a Marguerite Duras con Calamaro, serán por ahí, me era un poco más fácil con No, algunos. no, a mí me parece, no, mira, yo le iba a embarrar peor, porque iba a decir un paciente del hospital de día, porque no estamos hablando de lo valioso que sea el objeto, sino al lugar, a la operación que el sujeto hace con eso. Lo pensaba en ese sentido, no por el valor, después, por supuesto, hay cosas sublimes y hay cosas ridículas, pero me parece que es pensar eh, qué tratamiento del goce permite eso para alguien, ¿no? Pero para Marguerite Duras es muy claro, y Lacan lo destaca, que Sí, sí, lo sí, sí, destaca de un modo sutil, porque no se quiere meter con la vida privada de ella, que él conocía bien. sí, sí, Muy sutilmente destaca que ella, ¿no? Hace algo con el fantasma del ser Beatriz, que es del claro, orden del fantasma, pero no me del parece síntoma. que si uno si no a mí me parece por lo menos, ¿no? Que si uno lo puede bajar. Es como pensar el sin Tom Joyce. Bueno, yo no sé escribir como Marguerite Duras, no sé escribir ni estoy tan loca como Joyce, no tengo ninguno de esos pero talentos. Digo, pensar lo que es como el concepto para poder, para que sirva para la clínica. Porque yo el otro día estaba en una jornada en un hospital público en el conurbano y los ejemplos, digo, no sabría decir si eso es sublimar, pero hay un hacer que no es solamente ponete a pintar mandalas. Hay un hacer en muchas cosas que realmente permite al sujeto un tratamiento del goce, del Por punto de basta, supuesto, de todo. por supuesto. En ese sentido, después, por supuesto, hay artistas sublimes y hay este, son los que tocan lo real, esos otros. artistas. Otros tocan cumbia, pero bueno. Lo que pasa es que no es lo mismo el artista que el que observa la obra. Y ambos dos, de repente el que está observando la obra puede estar sublimando, viendo la También, obra, pero es distinto de un lado y del otro. Yo Sí, creo sí. que estamos hablando del ocaso de la sublimación, pero quiero pensar que siempre va a haber sublimación. claro. La pensemos como la pensemos, porque si no estaríamos hablando del fin Del de ocaso de la la civilización, como civilización. decían No por del ahí. ocaso, sino del fin, porque creo que por más complicado que sea todo y el capitalismo y todo lo que hablamos, siempre hay algo que nos puede sacar de eso. Y no hace falta ser un artista renombrado, ni sublime, ni- cada uno con lo propio, es como que cada uno encuentra su saber Me hacer. parece que esas son las dos vías que, o por lo menos lo que yo le entendía a Pablo, ¿no? Digo, una, la del discurso, y otra, bueno, que un poco es siempre la cosa del psicoanálisis siempre está de ese otro lado, que no es Claro. el del discurso, del de pensar en alguna posibilidad, ¿no? Si no, Y si no, estaríamos hablando del fin, no de lo, o sea, hay muchas cosas, pero creo que justamente No, nosotros no siempre estamos hablando del tratamos. fin de la historia, ¿eh? Eso me parece que queda claro, que del fin de la historia no estamos hablando. No, Me claro. parece que lo que es interesante de lo que trae Pablo sobre Calamaro y su mujer es que finalmente es una pelea, la de ella es una pelea por amor. Claro.
no es una pelea por dinero. La de él no sé tanto, pero la de ella es evidentemente que lo está denunciando porque todavía le duele. Y a mí me parece que ese punto que traes, Mónica, respecto del amor, me parece que también la serie que nos trae Adriana es como una metáfora del capitalismo, retomando lo que dice Lacan respecto de que forecluye o deja de lado las cosas del amor. Y me parece Claro. que, y Sí, el amor en relación al vacío, y ahí lo articulo a la sublimación, que me parece que hay un punto respecto del vacío, ¿no? De lo insoportable en esta época del vacío, ¿no? Y cómo queda Claro, excluido con el discurso capitalista y todo esto que vos nos traías con tu ejemplo, el amor. Y el personaje empieza de un modo, ¿no? Lo que puede producir el capitalismo y queda por fuera absolutamente, digamos, totalmente. Pero identificado. ustedes agregaron un detalle más, me parece, que es que la maquinaria del discurso capitalista que forcluye la castración puede incluso transformar producciones sublimatorias, objetos que pueden ser obras de arte, incluso muy logradas, que al entrar en el mercado los degrada a bienes de intercambio, claro. otro bien más, ¿no? Es decir, que hay Totalmente. una Sí, degradación de los objetos productos de ciertas sublimaciones, ¿no? Y Efectivamente. singulares, escabeles, lo que sea, ¿no? Sí, Artesanados, sí, Sí, sí. sí, ¿no? sí, Los Que sí. la cuadros puestos maquinaria en... va en contra de leer eso como un producto de la sublimación. Tal Eso en cual. la cita esa de Lacan que traía, ¿no? Yo no la recordaba, me pareció que está muy claro, ¿no? Es lo que después con la intervención de Pablo Méndez también lo deja. Este, Sí, a mí me gustó mucho todo el tratamiento, Nora, que hiciste del seminario 7. O sea, toda la cuestión del vacío y de la vasija de Heidegger, circunvalando, por así decir, el vacío mismo, ¿no? El alfarero, digamos. Toda esa metáfora tan linda de ese seminario que en efecto sí tiene que relaciona la sublimación con el vacío. Eso es lo que me pareció más central de lo que dijiste, o que me ayudaba más a mí a pensar la sublimación, por así decirlo. Pero estamos a la altura del seminario 7, ¿verdad? totalmente. Yo quería decir, no tomé el 4 y el 5, tomé el 38 cuando habla de idealización, No, digamos, el los 4 complejos sí, familiares, el y después 4 el lo 6. tomaste para hablar ah, de Gide. El 6, para hablar de Gide en el 6. Gide, Pero, y ahí hablaste me de parece que Gide hay una... que está en el final del seminario 4. Cuando ¿Cuál? habla de Juan el Fetiche a Leonardo del Espejo, habla de Juanito, de André Gide Ah, y de Leonardo da Vinci. sí, pero yo lo Claro, tomé por ahí desde lo el 6. tomamos de lugares diferentes. Claro. Pero bueno, sí, sí. Digamos, a mí quizás me abrí mucho, pero porque el concepto mismo se me complejizó. Lo puedo entender a la altura del sí. seminario 7 y me resulta complicado otras referencias. Por eso me queda ahí como abierto el tema. Sí, vos hiciste una investigación sobre el concepto de sublimación que me parece súper interesante. Pero difícil. Pero entonces lo que podemos extraer es que leer qué pasaría con la idea de sublimación y con los objetos producidos por cierto artesanado, cierta operatoria de sublimación, sean artísticos o no. ¿Qué pasa hoy con eso? Es una lectura que forma parte de la clínica de la civilización, ¿no? Es decir, puede ser una vía para pensar hoy, para leer la civilización, qué pasa con la sublimación. Me parece que en eso Y hicieron esa una fue la idea, presentación, ¿no? Fue la idea con claro. la que pensamos la clase, sí. Ujú. También apareció bastante la cuestión del fin de análisis, de alguna manera, y me pareció interesante eso también, ¿no? Porque es a la vez una clínica de la civilización y también es una clínica de el fin de análisis, en lo que traía Nora. Bueno,
Muchísimas gracias por acompañarnos. En 15 días la clase, en 15 días menos 2 la jornada. Ahí es todo así que de corrido. Muchas todo gracias, sin Nora, pausa. Adriana, todos los que participaron. Gracias a las tres, gracias Nora. Muchas Y gracias bueno, a las hasta tres. el 15. Hasta la Nos vemos. próxima. Hasta la jornada. Hasta Nos la vemos en la jornada jornada. siempre. Hasta luego. Chao, chiquis. Chao.